Ay, mijitos, si ustedes supieran. Uno cree que ya lo ha visto todo en la vida, que el corazón se endurece con los años, pero hay dolores que llegan de donde menos los esperas. Y duelen más porque son la sangre de tu sangre. La verdad es que todavía me tiemblan las manos al recordar ese día. Yo soy doña Elena. Vengo del campo, de la mera tierra, esa que huele a lluvia y a esfuerzo. Nunca me avergoncé de mis manos callosas ni de mi rebozo viejo. Esas manos criaron a mi hijo, Ricardo, y le dieron todo lo que yo no tuve. Lo mandé a la capital, hice lo imposible para que estudiara y que no tuviera que doblar la espalda bajo el sol como yo. Y lo logré, gracias a Dios. Ricardo se hizo un hombre de plata, de corbata fina y de negocios importantes. El problema es que cuando el dinero entra por la puerta, a veces la memoria sale por la ventana. La cosa fue el día de la graduación de mi nieta, Camila. Mi adoración. Ella sí, ella nunca se olvidó de mí, siempre me llamaba mi abuela valiente. La fiesta era en la casa de Ricardo, una mansión que, la verdad, a mí me parecía un museo de lo fría y elegante que era. Estaba en la zona más exclusiva de la ciudad, donde las paredes son altas y los árboles son más caros que mi ganado. Yo viajé 2 días para llegar. Me puse mi mejor vestido, ese de domingo, color azul cielo, que mi comadre me ayudó a coser. Me trencé el cabello y me puse mis únicos aretes de oro, regalo de mi difunto esposo. Sabía que no iba a encajar, pero no me importaba. Yo iba por Camila, a darle mi bendición y mi abrazo de campo. Cuando llegué, el portero casi no me deja entrar. Me miró de arriba abajo, como si oliera a corral. Tuve que decirle que era la madre del dueño de la casa. Imagínense. Ya desde ahí, el estómago se me encogió. Al entrar al salón, fue como si me hubieran arrojado a otro planeta. Música suave, copas de cristal que brillaban, mujeres que parecían salidas de revista, con vestidos que valían el año de cosecha de mi parcela. Yo me sentía un florero de barro en medio de una vitrina de porcelana fina. El aire era pesado, lleno de perfumes caros que me picaban la nariz. Ricardo me vio de lejos y vino a saludarme. Él fue correcto, sí, muy correcto, pero frío. Un beso en la mejilla, rápido, casi sin tocarme. Madre, qué bueno que llegó. Siéntese por ahí, la cena se servirá pronto, me dijo, mirando por encima de mi hombro hacia un grupo de socios de negocios. Gracias, mijo. Vine en cuanto pude. ¿Dónde está mi Camila? Está en el jardín, tomándose fotos. Ya la llamo. Me senté en un sillón gigantesco, de terciopelo rojo, que me daba miedo ensuciar. Me quedé quieta, observando. Yo no conocía a nadie. La gente pasaba y me miraba con esa curiosidad disimulada que duele más que un golpe. Era la abuela campesina, la invitada exótica. Pero el que más me dolió fue Mateo. Ah, Mateo, mi nieto mayor, el hijo de Ricardo. Él tiene unos 20 años, estudia en una universidad de esas que valen un ojo de la cara, y siempre ha tenido esa actitud de que el mundo le debe algo. Lo quiero, claro que lo quiero, es mi nieto, pero su corazón se ha puesto duro, como la piedra de río. Mateo estaba parado cerca de la mesa del pastel, hablando con unos amigos. Vestía un traje gris que le quedaba perfecto, con el pelo engominado. Se reía, haciendo gestos grandilocuentes. Yo, con toda la ilusión de abuela, me levanté para ir a saludarlo. Hacía meses que no lo veía. Quería darle un abrazo fuerte, de esos que huelen a campo y a cariño. Caminé despacio, esquivando meseros con bandejas de bocadillos que ni sabía cómo se llamaban. Cuando llegué a donde estaba él, puse mi mano en su brazo. Sentí su músculo tenso bajo la tela del saco. Mi vida, Mateo. Qué grande y guapo estás. Que Dios te bendiga, le dije, con la voz suave, emocionada. Mateo se volteó, y la sonrisa que tenía dibujada para sus amigos se borró de golpe. Sus ojos, antes llenos de alegría, se llenaron de algo que no quiero nombrar, pero que entendí perfectamente: vergüenza. Me retiró la mano con un movimiento brusco, como si yo lo hubiera quemado. Abuela Elena, no me toques, dijo, pero no lo dijo en voz baja, no. Lo dijo fuerte, para que sus amigos,
y varios invitados que estaban cerca lo escucharan. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Me quedé parada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, como un colibrí asustado. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro ya me estaba rompiendo. Mateo suspiró, un suspiro exagerado, como si yo fuera una molestia terrible. Miró a sus amigos, que ahora nos miraban con morbo. Uno de ellos soltó una risita nerviosa. Mira, abuela. Estamos hablando de negocios y de gente importante. No es momento. Y por favor, podrías haberte puesto algo más adecuado. Me quedé helada. ¿Algo más adecuado? Mi vestido azul cielo, el mejor que tenía, el que guardaba para las fiestas de la Virgen. ¿Adecuado?, murmuré. Sí, adecuado. Es que, mírate, pareces una sirvienta que se coló a la fiesta. No es que quiera ser grosero, pero es la verdad. Aquí la gente no viste así. Y ese olor, hizo un gesto con la nariz, como si hubiera algo podrido. Huele a establo, a tierra mojada. El insulto me cayó encima como un balde de agua fría, pero no fría, sino helada, de esa que te paraliza el alma. El olor a establo. El olor a trabajo, a vida, al sudor que crió a su padre. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero hice un esfuerzo sobrehumano para que no cayeran. Yo no iba a llorar frente a estos niños malcriados. Mateo, dije, y mi voz salió temblorosa, pero firme, yo no huelo a establo. Yo huelo a la tierra que le dio de comer a tu padre cuando ustedes no existían. Él se encogió de hombros, con una crueldad indiferente que me dolió más que el insulto. Sí, ya sabemos la historia del sacrificio, abuela. Pero estamos en el siglo XXI. Nadie quiere ver eso aquí. Estás humillando a mi papá. ¿Podrías irte a sentar por allá, lejos de la gente? La humillación pública, mis queridos. No hay nada peor que sentirte invisible, y a la vez, el centro de todas las burlas. Vi las caras de los invitados, algunos con pena, otros con clara burla. Vi a Ricardo, mi hijo, al otro lado del salón, que fingía no ver nada, hablando por teléfono, dándome la espalda. En ese momento, entendí que no solo Mateo estaba avergonzado de mí, también Ricardo. El dolor fue tan grande que me quitó el aire. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ¿para esto? Para que mi propio nieto me tratara como un estorbo, como una mancha que debía limpiarse del piso de mármol. Me di media vuelta sin decir una palabra más. No iba a suplicarles respeto. La dignidad de una campesina es lo único que nos queda. Cuando nos quitan todo lo demás. Caminé por el salón con la cabeza en alto, aunque por dentro me sentía de rodillas, arrastrándome. Escuché la risa de Mateo y sus amigos a mis espaldas. Esa risa me persiguió hasta la puerta. Yo ya no quería ver a Camila. No quería arruinarle su fiesta con mi cara de pena. Lo único que quería era mi casa, mi tierra, mi silencio. Salí de la mansión y caminé por el jardín. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de colores naranjas y morados que me recordaban los atardeceres de mi rancho. Me quité los aretes de oro y los guardé en el bolsillo de mi vestido. Estaba dispuesta a caminar las 10 cuadras hasta donde pudiera tomar un taxi o un bus que me llevara a la estación. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, y por fin, las lágrimas que había contenido se desbordaron. Lloré por mi esposo, por mi vida, por mi hijo perdido en la ambición, y por el nieto que la riqueza había podrido. Llegué a la reja de hierro forjado de la entrada. El portero me miró con una mezcla de lástima y alivio. Yo me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Con permiso, le dije, abriendo la pequeña puerta peatonal. Di apenas 3 pasos sobre el pavimento de la calle, que era tan liso que parecía espejo, cuando escuché un sonido. No era el sonido de la fiesta, ni el de los carros normales. Era un sonido pesado, grave, como un trueno rodando por el asfalto. Me detuve y volteé a ver. La calle, que era ancha y desierta en esa zona residencial, de repente se iluminó con las luces frontales de unos vehículos. Eran grandes, muy grandes.
Y venían rápido. El corazón me dio un brinco. Pensé que era algún carro de esos veloces que no respetan a nadie. Me hice a un lado, pegándome a la pared de la mansión de Ricardo. Y entonces, los vi. No era un solo carro. Eran 3 camionetas. 3 SUV negras, idénticas, con los vidrios polarizados tan oscuros que parecían agujeros en la noche. Eran de esas que usan los políticos o la gente muy, muy poderosa. Lo raro no era que fueran caras, sino la forma en que se movían. Venían en formación, muy pegadas, y justo al llegar frente a la casa de Ricardo, las 3 se detuvieron de golpe, haciendo chirriar un poco las llantas. La primera camioneta se detuvo exactamente frente a mí. La segunda bloqueó el paso hacia la izquierda, y la tercera, el paso hacia la derecha. La calle quedó totalmente bloqueada. El portero, que había estado mirando su celular, se puso pálido como el papel y corrió a esconderse detrás de su caseta. Yo me quedé inmóvil. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una redada? ¿Un asalto? De repente, las luces de la casa de Ricardo se encendieron con más intensidad. Dentro, el murmullo de la fiesta se detuvo. Podía sentir el silencio pesado que se cernía sobre el lugar. La puerta del conductor de la primera SUV negra se abrió. De ella salió un hombre. No era un chofer cualquiera. Era un gigante, vestido de traje oscuro, con una complexión que parecía tallada en piedra. Tenía un auricular minúsculo en la oreja. Miró a su alrededor con una seriedad que daba escalofríos. Luego, el hombre se dirigió hacia la puerta trasera del vehículo central. Se detuvo, miró hacia la casa de Ricardo, y luego me miró a mí. Su mirada era indescifrable, pero me hizo sentir aún más pequeña. El hombre abrió la puerta de la camioneta central con un movimiento lento y ceremonioso. Yo estaba a punto de dar media vuelta y volver a entrar a la fiesta, lo que fuera, con tal de no estar ahí en medio de ese asunto tan extraño. Y entonces, vi el pie que salió de la camioneta. Un zapato de cuero tan lustroso que reflejaba la luz de la calle. Y luego, el resto de la persona. Era un hombre mayor, de cabello canoso perfectamente peinado, vestido con un traje de seda italiana que gritaba millones. Tenía una presencia que llenaba el espacio, de esas personas que no necesitan hablar para que sepas que mandan. Parecía un rey. El guardaespaldas le ofreció la mano, pero él la rechazó con un gesto seco. Se enderezó y su mirada recorrió la fachada de la mansión, luego la calle, y finalmente, se posó en mí. Se quedó mirándome fijamente. Sus ojos, de un azul intenso, me taladraron el alma. Era una mirada que parecía saberlo todo. El hombre elegante dio un paso, luego otro, acercándose a mí. Los otros 2 hombres de seguridad, que habían salido de las otras SUV, se colocaron en posición defensiva, escaneando el entorno. Yo me quedé ahí, una mujer campesina, con mi vestido de domingo, recién humillada por mi nieto, a punto de llorar, y ahora enfrentando a este hombre que parecía salido de una película de gánsteres. Él se detuvo a menos de 2 metros de mí. El aire alrededor se sentía cargado, eléctrico. Los murmullos dentro de la casa de Ricardo se habían convertido en un silencio total. Sabía que todos, incluyendo a Mateo y a mi hijo, estaban pegados a las ventanas, tratando de entender quién era esta visita inesperada y tan dramática. El hombre elegante me miró de pies a cabeza, y por un instante, pensé que me iba a preguntar qué hacía yo ahí, que me iba a decir que me quitara de su camino. Pero no. En lugar de eso, él sonrió. No una sonrisa amable, sino una sonrisa de poder, pero con un brillo de genuina sorpresa. Doña Elena, ¿verdad? Su voz era profunda, resonante. Yo asentí, todavía sin poder hablar. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Él inclinó levemente la cabeza, un gesto de respeto que me descolocó por completo. Mi nombre es don Federico Ortiz. Y he venido a verla a usted. ¿A mí? Pregunté, sintiendo que mi voz apenas era un suspiro. Sí, doña Elena. La he estado buscando. Y me temo que llegué en un momento inoportuno. Parece que está a punto de irse. Sí, ya me iba, dije, sintiéndome estúpida por mi tartamudez.
Don Federico Ortiz se giró ligeramente hacia la mansión, y luego volvió a mirarme, con una expresión de profunda seriedad. No se irá. No todavía. Si es tan amable, necesito que me acompañe de vuelta a la fiesta. Tengo un asunto urgente que tratar con su familia. Un asunto que no puede esperar. Y justo cuando iba a preguntar qué clase de asunto urgente requería 3 camionetas blindadas y 4 hombres que parecían agentes secretos, la puerta principal de la casa de Ricardo se abrió de golpe. Mi hijo, Ricardo, salió corriendo al porche. Se veía nervioso, con la corbata ligeramente torcida, pero tratando de mostrar compostura. Don Federico. ¡Qué honor! ¡Qué sorpresa tan tremenda! No me avisó que vendría. Por favor, pase. ¿Qué lo trae por aquí? Ricardo no me había visto. Solo veía al hombre poderoso que bloqueaba su calle. Don Federico Ortiz ni siquiera volteó a verlo. Mantuvo sus ojos fijos en mí. Ricardo, dijo el hombre, sin alzar la voz, pero con una autoridad que hizo temblar el aire, vine. Por doña Elena. Y sí, tengo un asunto que tratar contigo. Un asunto que te concierne mucho. Y no voy a pasar. Lo haremos aquí. Ricardo se acercó rápidamente, tratando de ser el anfitrión perfecto. Claro, don Federico, lo que usted diga. Pero, ¿por qué está hablando con mi madre en la calle? ¿Ella? Ella estaba a punto de irse. Don Federico finalmente le dedicó una mirada gélida a mi hijo. Sí, ya me lo dijo. Estaba a punto de irse porque, según entiendo, su presencia aquí no era bienvenida. ¿Es eso cierto, doña Elena? Sentí el nudo en la garganta regresar. No quería poner a mi hijo en evidencia, pero la verdad era una espada afilada en ese momento. ¿Yo? Empecé. Don Federico levantó la mano, deteniéndome. No necesita responder. Lo sé. Y eso, Ricardo, es exactamente lo que me trae aquí. Su falta de respeto hacia su madre, doña Elena, es un problema serio. Ricardo se puso blanco como las calorías. No sé de qué está hablando, don Federico. Mi madre es muy querida aquí. ¿Muy querida? Don Federico soltó una risa seca, sin humor. Luego, se dirigió a su guardaespaldas principal con un gesto rápido. Tráigame la caja. El guardaespaldas asintió, fue a la camioneta, y regresó con una caja pequeña, de madera oscura, que parecía muy antigua y pesada. Me la entregó a mí, no a Ricardo. Doña Elena, dijo don Federico, su voz de repente más suave, casi cariñosa. Esta caja debió haberle sido entregada hace mucho tiempo. Es el testamento final de mi abuelo, don Patricio. Ricardo se tambaleó. ¿El testamento de don Patricio? ¿El fundador de Ortiz y Asociados? Don Federico, ¿qué tiene que ver mi madre con eso? Don Federico Ortiz ignoró a mi hijo, concentrándose en mí. Doña Elena, usted siempre fue la mujer más respetada en la comunidad de La Palma. Mi abuelo nunca olvidó la única vez que usted le salvó la vida. Y antes de morir, él dejó una instrucción muy clara, sellada y notariada. Que solo usted podía abrir esta caja. ¿Yo? Mis manos temblaban mientras sostenía la caja de madera. Sí. Y una vez que la abra, Ricardo entenderá por qué usted, y solo usted, tiene la autoridad para tomar las decisiones que él, en su ambición, pensó que eran suyas. Don Federico me miró a los ojos. Detrás de él, los invitados de Ricardo, incluyendo a Mateo, se agolpaban en la puerta, observando en completo silencio. La humillación se había invertido. Ahora era Ricardo quien estaba expuesto, y yo, la campesina, la que sostenía la llave del misterio, bajo la protección de 3 SV negras. Ábrala, doña Elena. Es hora de que esta familia entienda quién es la verdadera patrona aquí. Continúa. Fin de la parte 1. La caja de madera era pesada, mijitos, y olía a tiempo guardado, a cedro viejo y a papel amarillento. Yo la sostenía, mis manos de labradora, acostumbradas a levantar cubetas llenas de leche y a sembrar maíz, ahora sostenían el destino de mi hijo. Ricardo estaba paralizado. Su traje caro parecía quedarle grande de repente. Madre, no la abra aquí. Don Federico, por favor, esto es un asunto privado, tartamudeó Ricardo,
tratando de recuperar algo de control, pero su voz era aguda, como el chillido de un ratón. Don Federico Ortiz ni siquiera le concedió la dignidad de una respuesta. Ábrala, doña Elena. La verdad no tiene por qué esconderse. Yo respiré hondo. Sentí la mirada de todos, los invitados de mi hijo, las mujeres de vestidos brillantes, Mateo con su cara pálida de miedo. La caja tenía una pequeña cerradura de bronce. Al inspeccionarla, noté que no había llave. En un costado, había un mecanismo sencillo, como un seguro de metal. Lo deslicé. Se escuchó un clic suave, y la tapa se levantó. Adentro, había un solo documento. Era un papel grueso, de notario, doblado con precisión. Y sobre él, una medalla de la Virgen de Guadalupe, de plata, que yo reconocí al instante. Era la medalla que yo le había regalado a don Patricio aquella vez, hacía 50 años, cuando... Pero ese recuerdo lo guardé. Saqué el documento. Mis manos temblaban, no por el peso, sino por la emoción y el miedo a lo desconocido. Desdoblé el papel. El encabezado era grandote, con sellos oficiales. Última voluntad y testamento de don Patricio Ortiz, fundador de Ortiz y Asociados S.A. Yo no soy letrada, mijitos, pero sé reconocer números y nombres. Mis ojos buscaron la parte clave. Don Federico, con esa calma que solo tienen los que saben que tienen el poder, me ayudó. Puso su dedo índice sobre un párrafo. Lea esto, doña Elena. En voz alta, por favor. Tomé aire. Mi voz, que hacía minutos había sido un susurro humillado, ahora resonó en el silencio de esa calle de ricos. Dice, leí despacio, deletreando las palabras grandes. En agradecimiento y reconocimiento a la única persona que valoró mi vida por encima de la riqueza y el nombre, lego a doña Elena Rodríguez de la Palma, la propiedad total de la Hacienda El Suspiro, que incluye la totalidad de las tierras que hoy ocupan las bodegas centrales y el centro logístico principal de Ortiz y Asociados. Este traspaso es irrevocable y entrará en vigor de inmediato si doña Elena lo solicita. El papel cayó un poco en mis manos. La Hacienda El Suspiro. Yo sabía cuál era. Era la joya de la corona, el corazón de la empresa de logística de Ortiz. Sin esa tierra, la compañía de Ricardo, que trabajaba como subcontratista o socio menor de Ortiz, se iría a pique. Ricardo, mi hijo, dejó escapar un sonido ahogado, como si lo hubieran golpeado en el estómago. No puede ser. Eso es un fraude, don Federico. Esa tierra vale miles de millones. Gritó Ricardo, y por primera vez, vi terror genuino en sus ojos. Don Federico, que ahora sí volteó a mirar a Ricardo, tenía una expresión de decepción infinita. ¿Un fraude, Ricardo? Este documento fue notariado por 3 firmas distintas y está en los archivos de la corporación desde 1975. Lo que pasa es que nadie, salvo mi abuelo y yo, sabíamos el nombre de la beneficiaria. Y mi abuelo fue muy claro. Esta tierra no se podía tocar hasta que doña Elena viniera a reclamarla o hasta que se cumplieran 50 años de su muerte. Se cumplen hoy. Luego, don Federico se volvió hacia mí, y su voz recuperó ese tono respetuoso. Doña Elena, permítame explicarle a su familia por qué mi abuelo hizo esto. Y por qué usted es la única persona que merece este tipo de honor. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de mi propio corazón. Los invitados, los socios de Ricardo, Mateo, todos estaban clavados en la escena. Hace 50 años, don Patricio Ortiz no era el hombre que fundó este imperio. Era un joven que intentaba su primera inversión minera en las montañas de La Palma. Se accidentó. Un derrumbe lo dejó atrapado, con una pierna rota y fiebre alta, a 3 días de camino de cualquier pueblo. Nadie lo encontraba. Don Federico pausó, haciendo que la tensión creciera. Usted, doña Elena, que en ese entonces era una jovencita de 18 años, lo encontró. Lo sacó de ahí. Se lo llevó a su humilde choza. Durante 2 meses, usted lo cuidó, le dio de comer del poco maíz que tenía, le curó la herida con hierbas que solo usted conocía, y lo salvó de una infección que lo habría matado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo, no de pena. Yo recordaba a ese muchacho asustado,
con la cara llena de tierra. Mi abuelo siempre dijo que usted no solo le salvó la vida, sino que le enseñó el valor de la verdadera riqueza. Cuando se recuperó, quiso darle dinero, mucho dinero, para agradecerle. ¿Y qué hizo usted, doña Elena? Le sonreí a don Federico, recordando la terquedad de mi juventud. Le dije que el favor se paga con bondad, no con plata. Que yo no vendía mi ayuda. Exactamente, confirmó don Federico, asintiendo con admiración. Usted le dio la medalla de la Virgen y le dijo que lo único que quería era que él recordara que la vida vale más que cualquier mina de oro. Mi abuelo se fue, se hizo rico, fundó Ortiz y Asociados, pero nunca olvidó esa lección. Y nunca olvidó que usted se negó a aceptar el dinero por su nobleza. Don Federico miró a Ricardo, y su voz se hizo un látigo. Por eso, en su testamento, don Patricio se aseguró de que la única manera de compensar esa deuda de honor fuera dándole a doña Elena el activo más valioso de la empresa. No como pago, sino como reconocimiento de que la dignidad y la bondad del campo valen más que todos los negocios de la ciudad. Ricardo se acercó a mí, suplicante, tratando de tomar mi mano. Madre, por favor, escúchame. Lo podemos arreglar. Podemos negociar. Esa tierra es fundamental para nosotros, para el futuro de Camila, de Mateo. ¿Para el futuro de Mateo? Pregunté, y la rabia que había contenido toda la noche finalmente me dio la fuerza. Me aparté de Ricardo y avancé 2 pasos, hasta que estuve frente a mi nieto, Mateo. Él estaba pálido, con los ojos fijos en el suelo, rodeado por sus amigos que ahora lo miraban con incomodidad. Mateo, dije, y mi voz era firme, como la piedra de río que le había descrito. Él levantó la cabeza. Abuela, yo, lo siento. No, no lo sientes. Sientes vergüenza de haber sido descubierto. Hace unos minutos, me dijiste que mi olor a tierra y a establo humillaba a tu padre. Me dijiste que me fuera a sentar lejos, porque yo era un estorbo. ¿Te das cuenta ahora, hijo, de qué estaba hecho ese estorbo? Mateo negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Ese olor a establo fue el que le salvó la vida al hombre más importante en la historia de la empresa que le da de comer a tu familia. Esa sirvienta, que viste, es la verdadera dueña de la tierra que sostiene tu vida de lujos. ¿Quién es el humillado ahora, Mateo? ¿Yo, con mi vestido azul cielo, o tú, que no supiste ver el valor de tu propia sangre? La cara de Mateo se descompuso. Uno de sus amigos, incómodo, se alejó disimuladamente. Me giré hacia Ricardo. Él no lloraba, solo sudaba frío. Su imperio se estaba desmoronando en la acera. Ricardo, ¿tú sabías de la existencia de este testamento? Yo sabía que mi abuelo tenía una deuda con alguien en La Palma, pero no sabíamos quién era. Nunca pensamos que fuera algo así. Pensamos que era una pequeña indemnización. Y por eso te olvidaste de tu madre, ¿verdad? Porque mientras yo fuera solo una campesina, no representaba nada en tu mundo de negocios. Me trajiste a tu casa como un objeto incómodo, que había que esconder. Madre, no es cierto. Sí lo es. Y por eso, las cosas van a cambiar. Me dirigí a don Federico, sosteniendo el testamento en alto. Don Federico, le agradezco a usted y a su abuelo por este honor. Yo, doña Elena Rodríguez, acepto la propiedad de la hacienda El Suspiro. Ricardo dio un salto. No, madre. Por favor. Te daré lo que quieras. 1 millón, 2 millones. Cállate, Ricardo, dije, y la autoridad de mi voz era algo que él nunca había escuchado. Era la voz de la dueña, no de la madre. Don Federico sonrió con satisfacción. Excelente, doña Elena. Mañana mismo, mis abogados se pondrán en contacto para formalizar el traspaso de la propiedad y la administración de los activos. No, don Federico. No quiero la administración. Yo no sé de negocios. Yo sé de tierra. Yo sé de honor. Ricardo me miró con una chispa de esperanza. Entonces, déjanos seguir operando. Somos tus hijos. Sí, son mis hijos. Y ese es el problema. Hice una pausa. Miré a mi hijo a los ojos, con todo el dolor de mi alma. Ricardo, a partir de hoy,
la hacienda El Suspiro es mía. Y tú, si quieres seguir usando esa tierra para tus bodegas, vas a tener que firmar un contrato de arrendamiento. Un contrato. Claro. Lo que quieras. Y el contrato será claro. No será un contrato de negocios. Será un contrato de familia. Apreté los labios. El alquiler anual será simbólico, 1 peso. Pero habrá una cláusula muy, muy estricta. Don Federico y todos los invitados escuchaban con atención. La cláusula es esta: en cada reunión de la junta directiva, en cada fiesta, en cada evento importante, Ricardo y Mateo deberán sentarme a mí, doña Elena, en la mesa principal. Deberán presentarme ante todos sus socios y amigos, no como la abuela campesina, sino como la dueña de la tierra que sostiene nuestro negocio. Y si me faltan al respeto, si me vuelven a tratar como un estorbo, si vuelven a decir que huelo a establo, el contrato se anula. Y yo venderé la tierra a su competencia. El rostro de Ricardo se contorsionó en una mezcla de alivio y humillación absoluta. Había salvado su negocio, pero a cambio de su orgullo. Había canjeado la riqueza por la obligación de honrar a su madre. Mateo, al oír la condición, se derrumbó. Se dio cuenta de que su humillación no había terminado, sino que se había convertido en una penitencia perpetua. Y una cosa más, añadí, mirando a don Federico. Le devolví la caja de cedro. La medalla de la Virgen se queda conmigo. Y en la caja, don Federico, por favor, ponga un contrato nuevo. Un contrato para Camila. ¿Para Camila?, preguntó Ricardo, confundido. Sí. Mi nieta, Camila, la única que nunca se avergonzó de mí. A ella le dejo la hacienda en mi testamento. No importa lo que pase, ella será la dueña. Ella tiene el corazón limpio para manejar esta herencia de honor. Don Federico Ortiz no pudo evitar sonreír de oreja a oreja. Doña Elena, usted es una mujer excepcional. Mi abuelo no se equivocó. Yo me sentía ligera, mijitos. El peso de la humillación se había ido, reemplazado por la tranquilidad de haber puesto las cosas en su sitio. Le di un beso en la frente a Ricardo, que estaba inmóvil. Y luego me acerqué a Mateo. Puse mi mano callosa en su mejilla. Hijo, la plata viene y va. El honor, no. Recuérdalo siempre. Me di media vuelta y caminé de nuevo hacia la calle, dejando el testamento en manos de don Federico. Don Federico, le agradezco su visita. Ahora sí, me voy a casa. A mi tierra. ¿Quiere que la llevemos, doña Elena?, preguntó él, abriendo la puerta de la camioneta central. No, gracias. Yo ya estoy acostumbrada a caminar. Pero le pido un favor. El que usted quiera. Toque el claxon. Fuerte. Que se escuche bien lejos. Don Federico sonrió, entendiendo perfectamente. Me subí al asiento trasero de la primera SUV negra. Era suave como una nube. El gigante guardaespaldas cerró la puerta. Miré por el cristal polarizado hacia la mansión de mi hijo. Ricardo y Mateo seguían en el porche, como 2 estatuas de sal, observando cómo la campesina se iba protegida por el poder que ellos tanto anhelaban. Don Federico subió a su camioneta. Dio una orden por su auricular. Y entonces, el sonido. Las 3 SUV negras, esos monstruos de metal y cristal, hicieron sonar sus claxones al mismo tiempo. No fue un pitido de carro normal. Fue un rugido profundo, un trueno que hizo vibrar los cristales de la mansión. Un sonido que gritaba autoridad y que, estoy segura, se escuchó hasta la otra punta de esa calle exclusiva. Era la campana que anunciaba el fin de la humillación y el comienzo de una nueva era. El convoy se puso en marcha. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás. Solo me recosté en el asiento, cerré los ojos y sentí el aroma del cuero fino, pensando en el olor a tierra mojada que pronto volvería a abrazarme. Llegué a la central de autobuses en 1 hora. Don Federico me dejó con un abrazo y la promesa de que mis abogados estarían en contacto. Cuando subí al autobús que me llevaría de vuelta a La Palma, me senté junto a la ventana. Saqué la medalla de la Virgen de mi bolsillo. Estaba fría. La abracé contra mi pecho. Yo no había ganado millones, mijitos.
Yo había ganado algo mucho más valioso, el respeto. Y había salvado a mi hijo de perder su negocio, sí, pero lo más importante, lo había salvado de perder lo último de su alma. Ahora, cada vez que mirara esa tierra, recordaría que su madre, la campesina, era la dueña de su dignidad. Y eso, mis queridos, es la verdadera justicia del campo. La que no se compra ni se vende, sino que se gana con el sudor y la decencia. Y yo, doña Elena, volví a casa, con mi rebozo y mis manos callosas, sabiendo que era la patrona de todo.